¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado acerca de los eventos aleatorios estuviera completamente equivocado? ¿Y si el mundo que te rodea en realidad funcionara sobre una red oculta de conexiones significativas que la mayoría de las personas jamás llega a descubrir? Piensa en esos momentos en los que recuerdas a alguien y de inmediato esa persona te llama. O cuando decides tomar un camino inesperado y gracias a ello tu vida se salva. O incluso cuando la oportunidad perfecta aparece justo en el instante en el que más la necesitas. Estos momentos no son golpes de suerte ni simples coincidencias estadísticas. Son mensajes directos, señales claras de un universo inteligente que constantemente intenta comunicarse contigo. Durante miles de años, instituciones poderosas han trabajado arduamente para mantener este conocimiento oculto. ¿Por qué? Porque una vez que comprendes cómo funciona realmente la sincronicidad, te vuelves imposible de controlar. Dejas de ser una víctima pasiva de las circunstancias y comienzas a reconocer tu verdadero poder, el de alguien que participa activamente en la creación de su propia realidad. El sistema educativo, los medios de comunicación y gran parte del establecimiento científico dependen de que creas que la vida es aleatoria y sin sentido. Pero, ¿y si esa fuera la mentira más grande jamás contada? Déjame preguntarte algo personal. ¿Cuántas veces has tenido esa sensación extraña cuando piensas en alguien y de pronto tu teléfono vibra con un mensaje suyo? O cuando un impulso repentino te lleva a cambiar tus planes y después descubres que esa decisión evitó un desastre o te abrió la puerta a una oportunidad increíble. La mayoría descarta estas experiencias como simples coincidencias. Pero, ¿qué pasaría si en realidad fueran intervenciones precisas de una inteligencia universal que intenta guiar tu vida paso a paso? El psicólogo Carl Jung fue el primero en estudiar con seriedad lo que llamó coincidencias significativas. Eventos que parecen no estar relacionados por causa y efecto, pero que poseen un profundo significado personal. Aunque su trabajo fue revolucionario, apenas rozó la superficie de una verdad mucho más profunda. En escritos privados, Jung admitió haber descubierto algo capaz de poner de cabeza nuestra comprensión de la realidad misma. En sus notas personales, escribió que estas coincidencias operan con una precisión matemática, aunque no tengan una causa física aparente. Las coincidencias significativas que Jung describió representan una forma completamente distinta de comprender cómo funciona la realidad, una perspectiva que desafía todo lo que la ciencia occidental afirma sobre la naturaleza de la existencia. Jung sospechaba, aunque nunca lo declaró públicamente, que estas experiencias probaban que la supuesta separación entre mente y materia no es más que una ilusión. Lo que Jung apenas insinuó, hoy lo exploramos a fondo. La sincronicidad no es un fenómeno psicológico curioso que ocurre de vez en cuando, sino el sistema operativo fundamental de la realidad misma. Es el modo en que la inteligencia del universo se comunica contigo a diario, brindándote orientación, confirmaciones y advertencias en el momento justo en que las necesitas. El aparente caos de la vida moderna, esa sensación de que todo es azar y desorden, en realidad funciona como una pantalla cuidadosamente construida para ocultar esta verdad. Desde que nacemos, somos programados para ignorar estos mensajes. Se nos enseña a confiar solo en lo que puede medirse, pesarse o calcularse, y cualquier experiencia que no encaje con esa visión limitada se etiqueta como superstición, coincidencia o fantasía. Este condicionamiento no es casualidad,
sino una estrategia deliberada para desconectarnos de nuestra capacidad natural de navegar la realidad con la brújula de la intuición y la sincronicidad. Cuando permanecemos ignorantes frente a la sincronicidad, nos convertimos en consumidores perfectos, empleados obedientes y ciudadanos fácilmente manipulables. Aprendemos a buscar afuera las respuestas, la validación y la dirección, en lugar de reconocer que todo eso se encuentra dentro de nosotros mismos. Sin embargo, la sincronicidad trae consigo una verdad incómoda para quienes detentan el poder. Nunca fuiste creado para ser una víctima indefensa del azar. Siempre has sido un participante activo en la creación de tu propia realidad, incluso cuando no lo sabías. Cada evento de tu vida es un reflejo externo de tu estado interno, de tus pensamientos, emociones, creencias y patrones energéticos en cada instante. Ese poder creativo, tu capacidad para influir directamente en lo que aparece en tu experiencia física, podría ser el secreto mejor guardado de toda la historia humana. No es casualidad que la ciencia oficial insista en que eres un accidente biológico en un universo frío y mecánico. Esa narrativa busca mantenerte desconectado de tu verdadero potencial. Pero cuando empiezas a reconocer las sincronicidades en tu vida, algo irreversible sucede. El velo comienza a levantarse, revelándote que jamás estuviste desconectado y que tu conciencia siempre ha sido parte del todo. Cuando las sincronicidades comienzan a hacerse visibles, los patrones ocultos emergen con claridad. Tu comunicación con la inteligencia universal se vuelve más directa y precisa, guiándote con señales que parecen diseñadas especialmente para ti. Este despertar representa una amenaza para los sistemas de control, porque una persona que comprende estas fuerzas ya no puede ser manipulada por el miedo, la escasez, ni por las tácticas de divide y vencerás, que mantienen a las masas bajo control. Aprender a leer las sincronicidades no es curiosidad intelectual, es un acto revolucionario de libertad personal. Es el primer paso para reclamar el poder innato que siempre has tenido como creador consciente de tu experiencia. Esta habilidad ha estado dormida, enterrada bajo capas de condicionamiento social que niegan la profunda interconexión de la realidad. La verdad incómoda es que nunca estuviste separado del universo que observas. Tu conciencia no es un accidente de la química cerebral, sino una expresión localizada de la misma conciencia universal que impregna todo lo que existe. Las sincronicidades son los momentos en que esta conexión se vuelve visible, rompiendo la ilusión de separación que domina la experiencia humana ordinaria. Cada señal es un recordatorio de que eres parte de un campo mucho más vasto. Esta comprensión no surgió en tiempos modernos. Mucho antes de que el siglo XX le diera un nombre, las civilizaciones antiguas ya operaban con plena conciencia de esta red invisible de conexiones significativas. El encubrimiento de este conocimiento ha sido uno de los más exitosos de la historia humana, borrando milenios de sabiduría sobre cómo funciona realmente la realidad. Los antiguos chinos plasmaron esta sabiduría en el I Ching, un sistema oracular basado en la idea de que cada momento en el tiempo posee cualidades inherentes que enlazan eventos aparentemente no relacionados. Lo que la ciencia moderna descarta como coincidencia, el I Ching lo reconocía como expresiones naturales del orden universal. Este sistema no era solo filosofía, sino una tecnología precisa para leer los patrones de información incrustados en cada instante del tiempo.
Los eruditos comprendían que el tiempo tiene textura, densidad y contenido informativo, y desarrollaron métodos sofisticados para extraer significado de la espuma cuántica de posibilidades que rodea cada decisión. Consultar el I Ching no era adivinación mágica, sino acceso a datos en tiempo real sobre las corrientes energéticas que atraviesan el espacio-tiempo. Al mismo tiempo que en China se desarrollaba el I Ching, las escuelas de misterio de Egipto poseían un conocimiento igualmente avanzado sobre la navegación sincrónica. Su sistema jeroglífico no era únicamente un lenguaje escrito, era una tecnología simbólica diseñada para codificar información multidimensional en la realidad física. Cada jeroglífico funcionaba como un detonador holográfico, capaz de activar estados específicos de conciencia y atraer experiencias externas que resonaban con esa vibración. Los iniciados egipcios aprendían a leer los mensajes sincrónicos incrustados en la vida cotidiana, con la misma precisión con la que un científico moderno interpreta ecuaciones matemáticas. La destrucción deliberada de la Biblioteca de Alejandría no fue solo la quema de libros, fue un acto calculado para borrar el conocimiento acumulado de la humanidad sobre la conciencia y su relación con la realidad. Miles de textos que contenían métodos prácticos para la creación consciente de la realidad, la navegación sincrónica y la comunicación multidimensional fueron eliminados para mantener a las generaciones futuras desconectadas de su verdadero poder. Las culturas chamánicas de todos los continentes también comprendieron lo que la ciencia apenas empieza a confirmar. La realidad no es objetiva ni independiente de la conciencia que la observa. Para los chamanes, las sincronicidades no eran anomalías extrañas, sino evidencias claras de la interacción entre la mente y la materia. La filosofía védica de la India fue aún más lejos al declarar que toda separación percibida es una ilusión. A esa ilusión la llamaron Maya. Lo que experimentamos como eventos separados que ocurren en distintos lugares y momentos no son más que ondas en la superficie de un único e indivisible océano de conciencia. En esta visión, las sincronicidades son los momentos en los que esa unidad subyacente se hace visible, cuando el velo de la separación se disuelve y nos permite recordar que siempre hemos estado conectados con el todo. La investigación moderna sobre la sincronicidad surgió cuando científicos comenzaron a documentar cuidadosamente correlaciones inexplicables entre los estados internos de las personas y los eventos externos. Durante décadas se recopilaron casos en los que sucesos del mundo exterior parecían reflejar de manera exacta los pensamientos, emociones y estados psicológicos internos. Esta correlación sistemática condujo a teorías sobre un campo unificado de información que trasciende las limitaciones normales del espacio y del tiempo. La sincronicidad sugiere que existe una conexión irrompible entre la condición psicológica del observador y los acontecimientos físicos que experimenta. Esta perspectiva anticipó descubrimientos de la física cuántica que demostraron cómo la observación consciente cambia literalmente el comportamiento de la materia a nivel atómico. Las ecuaciones cuánticas revelaron que partículas separadas por enormes distancias permanecen conectadas de manera instantánea. Esto fue la primera evidencia matemática de lo que los místicos habían intuido por miles de años: que todo está unido en una red invisible más allá de la lógica mecanicista. El neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg llevó estos conceptos aún más lejos, demostrando experimentalmente
cómo la conciencia humana influye directamente en la realidad física. A este fenómeno lo llamó campo neuronal. Sus experimentos mostraron que personas en estados profundos de meditación podían alterar de manera medible los patrones de coherencia cuántica en su entorno inmediato. Con esto, ofreció pruebas científicas de lo que las tradiciones espirituales habían afirmado durante milenios. La mente no solo percibe la realidad, sino que participa activamente en su creación. Su investigación fue abruptamente interrumpida cuando desapareció misteriosamente en 1994, un hecho que muchos vinculan al carácter potencialmente transformador de sus descubrimientos. Grimberg no solo desafió el paradigma materialista, sino que reveló que meditadores avanzados podían generar sintropía, influyendo en eventos incluso hacia atrás en el tiempo. Este hallazgo sugiere que la conciencia no está limitada por el tiempo lineal y que la sincronicidad podría incluir comunicación entre tu presente y tu futuro. Grimberg también documentó fenómenos sorprendentes de sincronía cerebral entre individuos con vínculos emocionales profundos. Cuando a una persona de la pareja se le mostraba una luz intermitente, la otra registraba patrones neuronales idénticos, incluso estando separadas por cientos de kilómetros sin posibilidad de comunicación convencional. Esto sugiere que la conciencia crea un entrelazamiento no local entre personas, formando redes invisibles de conciencia compartida que trascienden la separación física. El investigador Michael Talbot, en su libro El universo holográfico, integró estas observaciones en un modelo unificado de la realidad. Para él, las sincronicidades no son anomalías, sino expresiones naturales de la estructura holográfica del universo, donde cada pequeña parte contiene la totalidad del sistema. Esta visión ofrece una base científica para comprender por qué los símbolos, encuentros y patrones aparentemente desconectados pueden manifestarse como mensajes precisos en nuestras vidas. Al igual que cada fragmento de un holograma contiene la imagen completa, cada momento del tiempo contiene información sobre todo el universo. El modelo holográfico de Talbot explica por qué las sincronicidades ocurren. Lo que parece separado en el espacio y el tiempo está íntimamente conectado a nivel del campo de información subyacente. Las sincronicidades son instantes en los que esa conexión fundamental se hace visible en la experiencia consciente. Sin embargo, la ciencia dominante ha suprimido estas ideas porque desafían sus cimientos. Un universo donde la conciencia influye en la materia y donde eventos separados pueden estar conectados sin una causa física directa resulta incompatible con el materialismo mecanicista que sostiene las estructuras de poder actuales. Combinado con las pruebas experimentales de Grimberg sobre el campo neuronal, el modelo de Talbot ofrece un marco científico completo para entender la sincronicidad, no como superstición, sino como propiedad fundamental de la realidad. Este puente conecta la sabiduría espiritual ancestral con los descubrimientos más avanzados de la física cuántica, la neurociencia y la teoría de la información. La marginación de este conocimiento no se debe a falta de evidencia, sino a la resistencia ideológica frente a sus implicaciones revolucionarias. Comprender la sincronicidad amenaza no solo a paradigmas científicos obsoletos, sino también a sistemas sociales, económicos y políticos que dependen de la ilusión de la separación y de la impotencia individual. Hemos sido condicionados para ver la vida
como una serie de eventos fragmentados y desconectados, regidos por las leyes frías del azar. Pero esta visión no solo es incompleta, es deliberadamente engañosa. La verdad fundamental, que pocos se atreven a expresar, es que nada ocurre por accidente. Cada encuentro, cada pensamiento y cada suceso que entra en tu conciencia está perfectamente coordinado dentro de una red invisible que conecta todas las cosas. Esa red no obedece las leyes de la física clásica, sino principios de resonancia energética y correspondencia vibracional. Igual que dos cuerdas de guitarra afinadas en la misma nota vibran juntas sin tocarse, tu frecuencia energética personal, determinada por tus pensamientos y emociones dominantes, atrae experiencias que coinciden con ella. Tu estado vibracional no es un concepto abstracto, sino una realidad neurobiológica medible. El corazón y el cerebro generan campos electromagnéticos que se extienden más allá de tu cuerpo e interactúan con el campo cuántico de la realidad. Cada pensamiento y emoción cambia la configuración de este campo, atrayendo experiencias que corresponden a tu firma energética única. Jacobo Greenberg lo demostró a través de experimentos que revelaron cómo los estados mentales internos producen patrones de interferencia específicos en el campo neuronal. Sus estudios mostraron que emociones como miedo, ira o escasez crean patrones caóticos y destructivos, mientras que estados como amor, gratitud y paz generan patrones armoniosos de alta coherencia. Lo que vives como realidad externa es la manifestación física de esos patrones. Las sincronicidades negativas, los obstáculos constantes o las relaciones destructivas no son castigos cósmicos, sino retroalimentación precisa del campo que refleja tu estado interno predominante. De la misma manera que las sincronicidades negativas reflejan tus bloqueos internos, las sincronicidades positivas son la manifestación natural de estados internos de expansión y posibilidad. Oportunidades inesperadas, encuentros que cambian tu vida y momentos de inspiración creativa son expresiones de una frecuencia alineada con tu auténtico potencial. Este entendimiento transforma por completo la manera en que resolvemos problemas y alcanzamos metas. Ya no se trata de forzar resultados con esfuerzo y voluntad, sino de ajustar primero tu frecuencia interna, confiando en que las circunstancias externas se reorganizarán para reflejarla. Por eso algunas personas parecen atraer éxito, amor y abundancia sin esfuerzo, mientras otras luchan sin descanso. La diferencia está en la alineación vibracional. Grandes innovadores y creadores de la historia comprendieron esto de manera intuitiva, incluso sin lenguaje científico para explicarlo. Tomaban decisiones basadas en lo que sentían energéticamente correcto, no solo en lo que parecía lógico en el papel. Steve Jobs lo llamó seguir tu intuición y confiar en que te llevará a un lugar significativo. En realidad, describía la navegación mediante la conciencia sincrónica. La neurociencia moderna ha identificado las redes cerebrales asociadas con este sistema intuitivo de navegación. La red en modo por defecto, activa durante la introspección y el reposo, muestra una conectividad mayor en personas que experimentan sincronicidades frecuentes. Funciona como un GPS interno, escaneando el campo cuántico en busca de patrones alineados con tu expresión auténtica. La glándula pineal, considerada el tercer ojo por muchas tradiciones espirituales, juega un papel clave en este proceso. Investigaciones recientes muestran que contiene cristales de magnetita sensibles a los campos electromagnéticos, lo que la convierte en una auténtica brújula biológica
para navegar las corrientes de información del campo cuántico. Cuando experimentas esa certeza repentina sobre qué camino tomar o qué decisión elegir, estás recibiendo guía directa de este sistema. Y lo más importante, este mecanismo opera independientemente de que creas en él o no. Así como la ley de la gravedad no necesita tu permiso para operar, la ley de la resonancia vibracional moldea tu experiencia, te des cuenta o no. La diferencia es que mientras la gravedad actúa de manera automática, tu frecuencia vibracional está bajo tu control directo. La mecánica cuántica moderna confirma lo que Michael Talbot describió en su modelo holográfico. La realidad no está compuesta de objetos sólidos separados en el espacio, sino de campos de probabilidad que solo colapsan en estados definidos cuando son observados. Tu conciencia no es un testigo pasivo de este proceso, sino un participante activo que determina qué posibilidades se convierten en experiencia concreta. Conceptos como la superposición, la no localidad y el entrelazamiento cuántico parecen misteriosos solo bajo la visión mecanicista. Cuando los comprendes como expresiones naturales de un universo holográfico donde cada parte contiene el todo, esos misterios se revelan como propiedades elegantes y predecibles del cosmos. La separación que percibes entre tú y el mundo es la principal ilusión que oculta esta verdad. Tu conciencia no está atrapada en tu cráneo mirando hacia afuera, sino que existe como un campo no local que interactúa continuamente con el campo universal más amplio, co-creando a cada instante lo que llamas realidad objetiva. Las tradiciones espirituales que afirman que creas tu propia realidad no hablan en metáforas inspiradoras, sino en términos literales. Las instituciones que sostienen el orden social han ocultado este conocimiento porque dependen de que aceptes pasivamente una realidad aparentemente fija e inmutable. Cuando comprendes que la sincronicidad no es la excepción, sino la regla fundamental del cosmos, toda tu percepción cambia radicalmente. Ya no hay víctimas del azar, solo co-creadores inconscientes. Ya no existen coincidencias afortunadas o desafortunadas, sino manifestaciones precisas de tu frecuencia predominante. La red invisible que conecta todo no es una fuerza externa, sino el medio a través del cual tu conciencia se expresa como experiencia concreta. El universo se comunica contigo constantemente a través de un lenguaje simbólico que va más allá de las palabras, números, símbolos y patrones que la mayoría ha sido entrenada para ignorar. Este lenguaje no es azaroso ni accidental, sino un sistema de retroalimentación sofisticado diseñado para guiarte hacia tu auténtica naturaleza. Los símbolos actúan como puentes entre lo visible y lo invisible, entre lo consciente y lo inconsciente. Entre ellos, los patrones numéricos repetidos son una de las formas más evidentes de esta comunicación. Cuando comienzas a notar secuencias como 111, 222, 333 o 1234 en matrículas, relojes, recibos o direcciones, no se trata de coincidencias estadísticas, sino de mensajes codificados dirigidos a tu conciencia. Cada secuencia numérica porta una vibración particular y comunica un mensaje específico. Por ejemplo, 111 señala la apertura de un período de manifestación acelerada, donde tus pensamientos se materializan más rápido que de costumbre. Estos patrones no son invenciones arbitrarias, sino claves vibracionales que conectan tu conciencia con el campo universal. La secuencia 222 suele indicar que avanzas en la dirección correcta, incluso
si las apariencias externas parecen contradecirlo. El 333 se manifiesta como confirmación de apoyo desde dimensiones superiores de la conciencia. Estas interpretaciones no provienen de supersticiones modernas, sino de patrones documentados durante generaciones por miles de personas. Los animales de poder representan otro aspecto del lenguaje simbólico del universo. Cuando un halcón cruza tu camino justo mientras consideras una decisión importante, o cuando una mariposa aparece repetidamente durante un periodo de transformación, no son coincidencias, son comunicaciones intencionales. Cada animal porta una frecuencia vibracional que resuena con aspectos específicos de la conciencia humana. Michael Talbot observó que estos símbolos funcionan como disparadores holográficos, puntos de acceso que conectan tu conciencia individual con el campo de información más amplio. Cuando un símbolo aparece en un momento crítico, ocurre una sincronización instantánea entre tu conciencia y la matriz holográfica universal, permitiendo el flujo de información más allá de las limitaciones del espacio-tiempo. Los sueños proféticos representan otra dimensión de este lenguaje. Cuando sueñas con un evento que más tarde ocurre en la realidad física, no estás prediciendo el futuro de manera pasiva. Estás accediendo al campo de posibilidades no locales que trasciende las restricciones del tiempo lineal. Esto sucede de forma natural mientras duermes, porque los filtros cognitivos que normalmente limitan tu percepción a 3 dimensiones físicas se relajan, permitiéndote percibir la naturaleza multidimensional de la realidad. El lenguaje de los arquetipos, patrones universales de significado que trascienden culturas y épocas, constituye la capa más profunda de esta comunicación simbólica. Cuando figuras como el viaje del héroe, el maestro sabio o el guardián del umbral se manifiestan en tu vida, no son coincidencias, sino el despliegue exacto de tu viaje evolutivo personal. Cada arquetipo trae consigo lecciones y catalizadores para tu expansión de conciencia. Este lenguaje simbólico tan sofisticado no es reconocido por la ciencia convencional, porque se basa en significado, no en causalidad mecánica. El significado es subjetivo y contextual, imposible de cuantificar con métodos reduccionistas. Por eso, muchas veces se descarta como inexistente, cuando en realidad revela la insuficiencia del paradigma materialista para comprender los aspectos no físicos de la realidad. En la era moderna han surgido las sincronicidades digitales como una nueva frontera de esta comunicación. Cuando tu teléfono suena con un mensaje justo en el instante en que pensabas en esa persona, o cuando comienza a sonar una canción con el mensaje exacto que necesitabas escuchar, no se trata de fallas aleatorias en los algoritmos. Son expresiones de la misma inteligencia universal, adaptándose a las extensiones tecnológicas de la conciencia humana. La aparición de la inteligencia artificial y de la tecnología digital no ha disminuido la comunicación sincrónica. Al contrario, la ha amplificado. Los algoritmos, aunque parezcan funcionar de manera puramente mecánica, operan a través del reconocimiento de patrones, reflejando la misma estructura holográfica de la conciencia. Cuando experimentas lo que parecen coincidencias tecnológicas, como un anuncio que aparece exactamente con lo que necesitas, o una lista aleatoria de reproducción que pone la canción perfecta en el instante justo, lo que presencias es al campo cuántico expresándose a través de estas plataformas. Las redes sociales, los motores de búsqueda y los sistemas de recomendación
funcionan como amplificadores involuntarios de la comunicación sincrónica. Los mismos principios cuánticos que gobiernan las coincidencias significativas en la realidad física ahora operan dentro de las redes digitales, guiándote hacia personas, información y oportunidades alineadas con tu evolución. Por eso, de manera aparentemente casual, encuentras el video exacto, el artículo preciso o la publicación perfecta en el momento indicado. El algoritmo no solo analiza tus datos, también canaliza el flujo sincrónico de información. Un fenómeno fascinante en este contexto son las llamadas llamas gemelas digitales. Personas que, sin conocerse en la vida física, experimentan sincronicidades sorprendentes en sus interacciones en línea. Pueden publicar pensamientos similares de forma simultánea, sufrir fallas técnicas al mismo tiempo, o descubrir que estuvieron conectados en la red exactamente a la misma hora sin haberlo planeado. Estas experiencias muestran que la conciencia crea entrelazamientos a través de cualquier medio, incluso las redes virtuales. El Internet se ha convertido en un verdadero sistema nervioso tecnológico de la humanidad, permitiendo que la comunicación sincrónica fluya de manera instantánea a nivel global. Cuando alguien al otro lado del mundo comparte justo la reflexión que necesitabas escuchar, o cuando un clic aparentemente al azar cambia la dirección de tu vida, estás experimentando la red digital como un medio de conciencia colectiva. Este lenguaje simbólico opera constantemente, lo notes o no. La diferencia entre quienes creen que su vida está controlada por el azar y quienes navegan con precisión a través de sincronicidades significativas no está en la presencia de señales, sino en la capacidad de reconocerlas e interpretarlas conscientemente. Desde la infancia hemos sido condicionados para descartar estas experiencias como imaginación o coincidencia, bloqueando así el acceso a nuestra conexión íntima con el campo inteligente del universo. Este condicionamiento no es accidental, sino parte de una estrategia deliberada para mantener a la humanidad desconectada de su habilidad natural de navegación intuitiva a través de la realidad multidimensional. El primer paso para liberarte es prestar atención. Observa los patrones que emergen en tu vida, símbolos, números, animales o temas que aparecen repetidamente en momentos clave. Regístralos sin juzgar ni interpretar de manera apresurada. Poco a poco reconocerás un lenguaje coherente, la firma única de cómo el universo se comunica contigo. El hecho de que tus emociones influyen en la realidad no es una creencia espiritual, sino un hecho neurobiológico verificable. Tus emociones generan campos electromagnéticos que se extienden más allá de tu cuerpo e interactúan directamente con tu entorno. El Instituto HeartMath demostró que el campo electromagnético del corazón humano es alrededor de 60 veces más potente en amplitud que el generado por el cerebro y puede detectarse a varios metros de distancia. Este campo no es estático, cambia drásticamente según tu estado emocional. Cuando sientes miedo, ansiedad o ira, el campo se vuelve caótico e incoherente. Cuando experimentas gratitud, amor o compasión, el campo adopta patrones armónicos de alta coherencia. Estas frecuencias no solo reflejan tu mundo interno, sino que modelan las posibilidades externas que se manifiestan en tu experiencia. Emociones como el miedo, la ansiedad o la ira generan patrones de interferencia destructiva en el campo neuronal, bloqueando las posibilidades cuánticas disponibles para la manifestación. En cambio, estados como la gratitud, el amor y la compasión
producen interferencias constructivas, amplificando y organizando las probabilidades que se materializan en tu vida. El neurocientífico Jacobo Grinberg demostró cómo estos estados emocionales interactúan directamente con la matriz fundamental de energía e información que sostiene la realidad material. Según sus investigaciones, los estados negativos literalmente distorsionan el campo, mientras que los positivos lo armonizan y expanden. En términos prácticos, esto significa que tu frecuencia emocional predominante no solo refleja tu mundo interno, sino que modela el campo de posibilidades externas. Cada emoción sostenida en el tiempo actúa como un filtro energético que determina qué experiencias pueden o no manifestarse en tu vida cotidiana. Cuando permaneces en emociones de miedo, escasez o victimización, te desintonizas de las frecuencias donde residen tus soluciones y oportunidades. El cerebro humano funciona como un mecanismo de filtrado, no de percepción directa. De los miles de millones de bits de información disponibles en cada instante, solo una pequeña fracción llega a tu conciencia. Este filtrado está profundamente influido por tus estados emocionales. Cuando operas desde el miedo, tu cerebro excluye información que contradiga esa frecuencia, generando un ciclo de peligro y carencia que se autorrefuerza. Michael Talbot señaló que estas emociones funcionan como códigos de acceso a porciones específicas del campo holográfico universal. Mantener una frecuencia emocional determinada equivale a sintonizar un canal de realidad particular, limitando o expandiendo las posibilidades a las que tienes acceso. Cuando mantienes una frecuencia emocional de manera constante, te estás sintonizando con un canal específico de la realidad multidimensional. Eso significa que solo accedes a las posibilidades que resuenan con tu vibración interna predominante. Este entendimiento explica por qué dos personas pueden vivir realidades radicalmente diferentes, aún compartiendo el mismo entorno físico. No están interpretando de forma distinta la misma situación, sino accediendo a subconjuntos distintos del campo infinito de posibilidades, determinados por sus emociones dominantes. Las implicaciones para la salud son igual de profundas. La psiconeuroinmunología demuestra que el miedo y el estrés crónico debilitan el sistema inmune, mientras que el amor, la gratitud y la paz lo fortalecen. Estas correlaciones no son metáforas, son procesos bioquímicos reales. Estados emocionales específicos desencadenan cascadas hormonales que regulan tu respuesta inmunológica, la reparación celular e incluso la expresión de tus genes. Transformar tu frecuencia emocional no es un ejercicio superficial de pensar positivo, sino una intervención neurobiológica precisa que redefine tanto tu percepción como las realidades a las que accedes. El camino más efectivo no es reprimir las emociones negativas, sino cultivar deliberadamente estados de gratitud, aprecio y amor incondicional, incluso en momentos difíciles. Encontrar motivos genuinos para agradecer reorganiza instantáneamente tu campo electromagnético cardíaco, sintonizándolo con frecuencias más elevadas del campo holográfico universal. Reconocer e interpretar tus sincronicidades no es un don reservado a unos pocos, sino una habilidad práctica que puede entrenarse. El primer obstáculo es superar la resistencia automática que te hace descartar estas experiencias como meras coincidencias. Esa voz de duda es parte del condicionamiento cultural diseñado para mantenerte desconectado de tu poder creador. Cada vez que eliges ver con atención despierta, expandes tu capacidad de navegar conscientemente
el flujo sincrónico de la vida. La respuesta automática de descartar las sincronicidades como simples casualidades no es accidental. Es el resultado directo de un condicionamiento cultural diseñado para reprimir tu capacidad natural de reconocer patrones significativos más allá de la superficie de la realidad física. Para comenzar a decodificar tu propio lenguaje sincrónico, puedes iniciar un diario de sincronicidades. Anota con detalle cada evento que te parezca significativo. Encuentros inesperados, números repetidos, sueños que se cumplen, pensamientos sobre alguien seguidos de un contacto inmediato. El acto consciente de documentar estos eventos crea nuevos patrones neuronales de atención, ampliando automáticamente tu percepción de tales señales. La clave no está en imponer significados arbitrarios basados en interpretaciones genéricas, sino en descubrir tu vocabulario simbólico único. Aunque existen arquetipos universales, la forma en que se expresan en tu vida es altamente personalizada. Cada símbolo que se repite para ti es parte de un lenguaje íntimo del universo contigo. El significado de que un cuervo aparezca en momentos críticos para ti puede ser muy distinto de lo que represente para otra persona. Depende de tus experiencias, tus emociones y tu propio camino evolutivo. Para mapear tu lenguaje sincrónico personal, presta atención a los patrones que se repiten. ¿Qué símbolos, números, animales o situaciones emergen en momentos importantes? ¿Qué emociones despiertan en ti? ¿Cómo se relacionan esas sincronicidades con decisiones o cambios en tu vida? Este mapeo progresivo revela un vocabulario simbólico único, el código personal con el que el campo universal se comunica contigo. Un aspecto clave es diferenciar entre proyecciones psicológicas y sincronicidades auténticas. Las primeras surgen de deseos, miedos o expectativas, mientras que las segundas llevan la huella de la sorpresa, la precisión y la relevancia que trascienden lo subjetivo. Distinguir entre una proyección psicológica y una verdadera sincronicidad requiere práctica y atención despierta. Las proyecciones son significados impuestos desde los propios miedos, deseos o expectativas, mientras que las sincronicidades genuinas llevan una cualidad única, sorpresa, precisión y relevancia que superan cualquier interpretación subjetiva. Michael Talbot observó que las sincronicidades auténticas poseen una firma energética distintiva. Es una sensación casi física de reconocimiento, como un clic interno, que resuena más allá del pensamiento analítico. No es fantasía ni emoción pasajera, es la percepción directa de la coherencia entre el evento externo y su significado interno. Este reconocimiento se asemeja a identificar instantáneamente un patrón complejo sin razonamiento consciente. Los momentos de flujo espontáneo, cuando todo ocurre sin esfuerzo, las puertas se abren inesperadamente y los recursos aparecen en el momento preciso, son señales claras de alineación con el campo sincrónico. Por el contrario, los bloqueos persistentes, los retrasos o las trabas repetitivas suelen indicar que estás desalineado de tu camino auténtico. Las señales sincrónicas no son castigos ni recompensas, sino retroalimentación neutral sobre tu grado de alineación con tu esencia más auténtica. Para percibirlas con claridad, es esencial cultivar momentos diarios de presencia consciente y quietud mental. La mente hiperactiva, ocupada en análisis y planificación constante, es incapaz de registrar los patrones sutiles. Solo cuando los filtros cognitivos se relajan, en la meditación, en la creatividad o en la naturaleza,
Tu percepción se expande lo suficiente como para captar estas comunicaciones. Jacobo Grinberg demostró que la práctica regular de la quietud mental reconfigura las redes neuronales responsables del filtrado perceptivo, ampliando la banda de información disponible para tu conciencia. No es metáfora, sino neuroplasticidad medible, un cambio real en el cerebro que redefine lo que eres capaz de percibir. La interpretación más profunda surge de la reflexión contemplativa, sin expectativas. Pregúntate, ¿qué aspecto de mi conciencia ilumina este patrón? ¿Qué potencial dormido se está activando? ¿Qué creencia limitante se está cuestionando? Las respuestas suelen llegar como intuiciones cargadas de verdad, más allá de la lógica convencional. Tu historia personal puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar en este momento. La mayoría de las personas vive como creadores inconscientes, reaccionando automáticamente a las circunstancias. Atribuyen sus problemas a la mala suerte y sus éxitos a accidentes del destino. Esta pasividad, fomentada por instituciones que dependen de tu obediencia, representa el mayor desperdicio del potencial humano. Renunciar a tu poder de arquitecto consciente de tu propia experiencia. El paso de creador inconsciente a co-creador consciente no es solo un cambio filosófico, sino una revolución práctica en tu manera de interactuar con la matriz de la realidad. Comprender que tu frecuencia vibracional determina qué posibilidades se materializan implica asumir responsabilidad no solo por tus acciones externas, sino también por los estados internos que las anteceden. En el ámbito profesional, esta conciencia se traduce en la capacidad de atraer las oportunidades, conexiones y recursos necesarios para tu auténtica expresión. Líderes y emprendedores que operan con esta visión describen secuencias de coincidencias imposibles que abren puertas inaccesibles por medios convencionales. No manipulan la realidad con trucos mágicos, simplemente se alinean con la expresión natural de su propósito. La comprensión de que cada persona en tu vida refleja tu frecuencia vibracional elimina la tendencia a culpar o victimizarte. Las relaciones destructivas que se repiten no son castigos kármicos ni mala suerte, sino retroalimentación precisa de aspectos internos no resueltos que atraen esas experiencias como oportunidades de sanación. Este principio explica por qué tantos repiten los mismos patrones de relación hasta que transforman la distorsión energética que los origina. Parejas, amistades, colegas e incluso familiares difíciles funcionan como espejos de conciencia, mostrando los aspectos que requieren tu atención. Cuando sanas el patrón interno, las dinámicas externas cambian automáticamente, porque la plantilla vibracional que las atraía deja de existir. Los practicantes avanzados aprenden a leer las relaciones como sincronicidades vivientes. Identifican qué parte de su conciencia representa cada persona y qué oportunidad de crecimiento facilita esa interacción. Una pareja controladora puede reflejar tu necesidad de soltar y confiar. Un amigo deshonesto puede ser espejo de tu autoengaño. Un mentor solidario puede aparecer justo cuando estás listo para reclamar tu poder. Las sincronicidades más profundas en las relaciones ocurren cuando dos personas trabajan simultáneamente en aspectos complementarios de su conciencia. Estos vínculos suelen comenzar con una sensación inmediata de reconocimiento, como si se conocieran de antes, o con una cadena de coincidencias improbables que los reúne. Lejos de ser azar, son encuentros prediseñados entre almas comprometidas con el despertar mutuo.
Las dinámicas familiares son algunos de los arreglos sincrónicos más complejos. Los hijos suelen elegir padres que les darán el entorno, retador o protector, que necesitan para su desarrollo espiritual. Esto explica por qué hermanos dentro de la misma familia pueden tener experiencias radicalmente distintas. Cada uno trabaja con arreglos sincrónicos personalizados, diseñados para sus necesidades evolutivas únicas. Comprender las relaciones como espejos sincrónicos transforma tu manera de interactuar. En lugar de reaccionar con enojo o dolor, preguntas: ¿qué parte de mi conciencia refleja esta persona? ¿Qué lección me trae esta dinámica? Este cambio de perspectiva eleva los conflictos de relación a oportunidades para expandir la conciencia. La toma de decisiones guiada por sincronicidad trasciende la lógica convencional. El flujo sincrónico no revela el camino más fácil ni el más obvio, sino el más alineado con tu evolución auténtica. A menudo, esas decisiones parecen ilógicas desde fuera, pero con el tiempo demuestran su profunda sabiduría. Los bloqueos internos a la manifestación consciente no provienen de falta de técnicas, sino de distorsiones en tu campo vibracional, originadas en creencias subconscientes limitantes. Convicciones de escasez, de no merecer o de peligro inevitable generan patrones de interferencia destructiva que anulan tus intentos conscientes de manifestar. El trabajo fundamental de todo manifestador consciente es identificar y transformar estas frecuencias subconscientes. Al hacerlo, el campo se reorganiza y la realidad externa responde con fluidez a tu nueva vibración. La verdadera ética en un universo sincrónico trasciende cualquier moralidad basada en obedecer a autoridades externas. Cuando comprendes que cada pensamiento, emoción e intención vibra en el campo universal, afectando al todo holográfico, surge en ti una integridad natural. Ya no actúas por miedo al castigo, sino porque sabes que todo lo que proyectas hacia el campo regresa amplificado como experiencia personal. Esta responsabilidad expandida no es una carga pesada, sino la liberación definitiva de las manipulaciones externas, que dependen de tu desconexión del flujo sincrónico. Un ser humano plenamente alineado con su papel de co-creador consciente se vuelve imposible de controlar mediante propaganda, miedo o incentivos materiales. Representa la mayor amenaza para los sistemas que sostienen su poder en la obediencia pasiva. La verdad de la sincronicidad ha sido ocultada durante tanto tiempo, no por falta de evidencia, sino por el potencial revolucionario que encierra: liberar a la humanidad de la ilusión de separación y devolverle su poder creador. Quien comprende que nada ocurre por accidente, se libera de inmediato de las ilusiones que sostienen a las estructuras de poder actuales. Esta comprensión no es solo intelectual. Cuando se integra de manera genuina, transforma de forma irreversible tu experiencia de la realidad. Ciencia avanzada y espiritualidad ancestral convergen en una verdad: nunca estuviste separado del universo que observas. Tu conciencia no está confinada en tu cerebro. Es un campo no local que interactúa constantemente con el campo universal. Esa interacción no es ocasional, sino el mecanismo mismo por el cual tu realidad se manifiesta momento a momento. Las sincronicidades no son anomalías estadísticas, son el lenguaje del universo holográfico comunicándose contigo. Los números repetidos, los encuentros significativos, los sueños proféticos y las coincidencias inexplicables son puntos de acceso donde el orden implícito se vuelve visible en el mundo explícito. Y tu frecuencia emocional, los estados internos que sostienes,
determina qué aspectos del campo infinito se convierten en tu experiencia concreta. Mientras que los estados de gratitud, amor y presencia te alinean de manera natural con el flujo sincrónico que sostiene tu expresión más auténtica, comprender que nada en tu vida ocurre por casualidad implica reconocer que cada sincronicidad es un mensaje directo del campo universal. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cómo elegirás vivir con este conocimiento? Puedes continuar ignorando las señales que se manifiestan constantemente a tu alrededor, viviendo bajo la ilusión de que son accidentes sin importancia. O puedes decidir abrazar conscientemente tu papel como arquitecto deliberado de tu propia experiencia, aceptando que tu frecuencia emocional y tu conciencia son los pinceles con los que pintas tu realidad. En este punto, la responsabilidad ya no se siente como una carga, sino como la puerta hacia una libertad auténtica. Vivir sabiendo que el universo conspira contigo, no contra ti. Para integrar plenamente este entendimiento, considera volver a escuchar este mensaje mañana, al comenzar tu día, y así establecer un tono sincrónico en tu jornada. O mejor aún, compártelo con alguien que esté listo para recibir este nivel de conciencia. Compartir este conocimiento crea un efecto expansivo, ayuda a otros a despertar y al mismo tiempo refuerza tu propia conexión con el campo sincrónico. La transformación verdadera inicia al reconocer tu rol como co-creador. La meditación y la práctica de la presencia consciente son las llaves para profundizar esta conexión. Existen técnicas y herramientas diseñadas para guiarte a estados elevados de conciencia y fortalecer tu percepción sincrónica. Ahora que sabes que la sincronicidad opera bajo principios cuánticos, es momento de comprender que tu observación consciente no solo recibe mensajes, sino que colapsa posibilidades cuánticas en experiencias concretas. El famoso experimento de la doble rendija lo demuestra. Tu conciencia no es pasiva, sino el acto creador que da forma a la realidad. A cada instante, recuerda, nada en tu vida es casualidad. Cada señal es un mensaje del universo guiándote hacia tu verdadero camino. Mantente presente, confía en el flujo de la sincronicidad y sigue creando conscientemente tu realidad.